Saludos muchachos, espero que se encuentren bien. El siguiente tema que vamos a estar viendo en este lapso se llama el tema de lo que es la fracción generatriz o fracciones generatrices. En este caso, para hablar del tema de fracción generatriz, a ustedes, pues en este tema ya se les mandó investigar ciertas definiciones específicas que son necesarias que usted conozca para entrar en este tema o para comprender mejor lo que se va a explicar en este tema. A ustedes se les mandó investigar lo que es la definición de fracción generatriz, la definición de expresiones decimales finitas, expresiones decimales infinitas periódicas y expresiones decimales infinitas mixtas. Todas estas tres expresiones y la operación de fracción generatriz, todo esto está dentro del conjunto de los números racionales, que fue el que empezamos a ver, el que empezamos a analizar a partir del tema pasado, que fue el tema de las fracciones. Esto es parte del conjunto de los números racionales, es decir, del conjunto de los números Q. Entonces, ya sabiendo que a ustedes se les mandó a investigar esas definiciones, entonces hablamos de lo que es fracción generatriz de expresiones decimales finitas. Obviamente, para hablar de las expresiones decimales finitas, ya ustedes debieron buscar esas definiciones. Todas las expresiones en estos temas hay tres tipos de expresiones decimales. Unas son expresiones decimales finitas, otras son expresiones decimales infinitas periódicas y otras son expresiones decimales infinitas mixtas. Y todas esas expresiones salen de una fracción que las genera. Por esa razón es que a esa fracción se le llama fracción generatriz, porque es la fracción de la cual sale o de la cual nace lo que es la expresión decimal que se esté hablando en ese momento, sea expresión decimal finita, infinita periódica o infinita mixta. En este caso vamos a ver el procedimiento de cómo se halla la fracción generatriz de una expresión decimal finita. Ahora, como ya ustedes lo investigaron, pues simplemente lo vamos a nombrar. En una expresión decimal finita es toda aquella expresión que después de la coma tienen un fin. Por eso es que se llaman finitas, porque después de la coma tienen un último número, tienen un número final. Por eso es que se le llama finita. Por ejemplo, tenemos algo así como el 234,82, por ejemplo. Como pueden ver, esta expresión decimal que nosotros estamos teniendo acá, pues dice que la parte entera, todo esto, toda esta parte que está acá, es a lo que se le llama parte entera. Entonces, nosotros la escribimos de este modo. Aquí escribimos parte entera. Entonces, la parte entera es todo lo que está antes de la coma. Mientras que todo lo que está después de la coma es a lo que se le llama parte decimal. Entonces, en este caso, pues le colocamos ese nombre para identificarlo como la parte decimal. Entonces acá colocamos parte decimal. La parte decimal es todo lo que está después de la coma, mientras que la parte entera es todo lo que está antes de la coma. Ahora, ¿qué es lo que podemos notar en estas expresiones, en esta expresión decimal finita? Pues que todo lo que es la parte decimal tiene un fin, es decir, esta expresión decimal, que es 234,82, solo llega hasta el 2. Después del 2 no hay nada. Por esa razón, entonces decimos que tiene un fin. Esta expresión decimal tiene un fin porque llega hasta el 2. Tiene un número final, tiene un último número, que en este caso es el número 2, que es el que nos muestran como último.
por lo cual podemos decir que esta expresión es una expresión decimal finita. Por ejemplo, tenemos otra expresión. Tomemos un número cualquiera, vamos a decirle 23,595 o 96, vamos a poner 596. Como podemos ver, acá también tenemos una expresión decimal finita. ¿Por qué? Porque tiene después de la coma un último número, que en este caso es el 6. Es decir, el último número que nos encontramos es el 6 y después del 6, como podemos ver, no hay más nada. Solamente el 6 como último número. Entonces acá estamos en presencia de lo que es una expresión decimal finita. Entonces, obviamente, aquí también tenemos lo que es la parte de antes de la coma y lo que es la parte después de la coma. A la parte antes de la coma se le llama parte entera, mientras que a la parte que está después de la coma se le llama parte decimal, que es la diferencia de cada una de las partes. En la parte que está después de la coma es la que se le llama parte decimal, la parte que está antes de la coma se le llama parte entera. Entonces, ya teniendo esto, aquí tenemos dos ejemplos de lo que es una expresión decimal finita. Vamos a darle un tercer ejemplo a eso. Vamos a poner el 10,7, por ejemplo. 10,7. El 10,7, como pueden ver, también es una expresión decimal finita. ¿Por qué? Porque después de la coma tiene un último número, que en este caso es el 7 específicamente. Entonces, ya sabiendo eso, obviamente acá también tenemos lo que es la parte entera y la parte decimal, que solamente la comprende en este caso el 7. Entonces acá tenemos la parte entera y acá tenemos la parte decimal, que es la distinción que estamos haciendo de cada una de ellas. Todas las expresiones decimales finitas tienen esa característica, que después de la coma tienen un último número, es decir, tienen un fin, por eso se llaman finitas. Ahora, estas expresiones decimales nacen de una fracción. Ya nosotros hemos estudiado el tema de fracciones, pero las expresiones decimales también pertenecen a los números racionales. Pero estas expresiones decimales nacen de una fracción específica. Y esa fracción hay que conseguirla para poder decir, digamos, cuál es la fracción que genera esa expresión decimal. Entonces, vamos a tomar como ejemplo esta primera expresión decimal finita que tenemos acá. Y vamos a colocar como ejemplo 1. Ejemplo 1 y decimos hallar la fracción generatriz de, en este caso, de el número decimal, digámoslo así, el número decimal, y colocamos este, que es el primero que tenemos. Vamos a colocar 234,82. Como ya sabemos, esta expresión que tenemos acá es una expresión decimal finita, porque después de la coma tiene un fin, y ya la teníamos acá, que fue la primera que colocamos. Ahora, para poder resolver este ejemplo 1, nosotros debemos cumplir un procedimiento. Y como estas son las fracciones generatriz de expresiones decimales finitas, usamos entonces el procedimiento de las fracciones generatrices de expresiones decimales finitas, que a ustedes se les envió en el material que recibieron por la plataforma en la que estamos trabajando. Entonces, ya teniendo ese material, ya se habrán dado cuenta que ese material consta de 3 sencillos pasos que simplemente hay que llevarlos a cabo para dar con la solución de la fracción generatriz de este número.
El paso 1, según lo que ustedes tienen allí, el paso 1 para este ejemplo, el paso 1 para hallar la fracción generatriz de una expresión decimal finita, como es este caso, entonces dice el paso 1 que se toma todo el número, pero sin la coma. Repito, eso está en el material. Dice el paso 1 que se toma todo el número, pero sin la coma. O sea, lo único que le vamos a quitar a todo este número es la coma, para entonces colocarlo en el paso 1. En el paso 1 lo único que nos piden es tomar todo el número, pero obviar o descartar la coma. Entonces, si teníamos el número 2, 3, 4,82, que es el número inicial que nos habían dado, yo voy a, en este caso, a tomar todo el número sin la coma, que es lo único que me están pidiendo en el paso 1. Entonces todo el número sin la coma sería el 234 y el 82, y como pueden ver ya no está presente la coma. Y en este caso, como ya no está presente la coma, entonces esto ya no se llama 234,82, sino que ahora se va a llamar 23.482, porque ya no tiene la coma. Entonces, este número que acabo de tomar acá es lo que me da como resultado el paso 1. Allí, entonces, ya hemos resuelto todo lo que me dice el paso 1. Ahora, luego de haber realizado el paso 1, entonces vamos al paso número 2. En el paso número 2, que repito, eso está en el material que les dieron, o en el material que se les pasó, en el paso número 2 dice que se crea una fracción en la cual el resultado del paso 1 se coloca arriba. Recuerden que la fracción tiene dos partes. La parte de arriba, que es la que se llama numerador, y la parte de abajo, que es la que se llama denominador. Entonces, en este caso nos están pidiendo que nosotros creemos una fracción y que en la parte de arriba de la fracción coloquemos el resultado del paso 1. El resultado del paso 1 fue este número que está acá, que es 23.482. Entonces, en el paso 2, lo único que nos están pidiendo es que creemos una fracción. Entonces, vamos a crearla. ¿Cómo se crea una fracción? Pues simplemente realizando una línea de fracción. Esta línea es la que separa la parte de arriba, que es el numerador, y la parte de abajo, que es el denominador. Entonces, en el paso 2 me están diciendo que cree una fracción. Se crea una fracción, ya la creé. Al colocar la línea de fracción ya la estoy creando. Entonces, creo una línea de fracción para entonces decir que estoy creando la fracción, en la cual la parte de arriba va a ser el resultado del paso 1. Eso es lo que dice el paso 2. Se crea una fracción en la cual el resultado del paso 1 se coloca en la parte de arriba de dicha fracción. Entonces vamos a llevarlo a cabo. En la parte de arriba colocamos 23.482. Sencillo, 23.482. Y como pueden ver, ya di solución al paso 2. Entonces ahora vamos con el paso 3. Paso número 3. En el paso número 3, como ya tenemos la parte de arriba, entonces lo único que nos falta es la parte de abajo. Entonces, si nos falta la parte de abajo, entonces para eso es que existe el paso 3, para decirnos qué es lo que colocamos en la parte de abajo, porque hay que ser específicos con lo que vamos a colocar en la parte de abajo de esta resolución. Entonces, en el paso 3, según el material que se les envió para darle solución a las fracciones generatrices de expresiones decimales finitas, dice el paso 3 que en la parte de abajo
de la fracción se coloca un 1 y luego se colocan tantos ceros como la cantidad de dígitos que hay después de la coma en el número inicial. Ojo con esto. Ya nosotros tenemos la parte de arriba. Yo la voy a volver a copiar acá. Esta es mi línea de fracción y ya nosotros tenemos la parte de arriba que es 23.482. Ahora, en la parte de abajo me dicen que en la parte de abajo de la fracción se coloca un 1. Eso es lo primero que yo voy a colocar. Un 1, claramente visible, un 1. Y luego de colocar un 1, eso es lo que dice el planteamiento y todo lo que es el párrafo del paso 3. Se coloca un 1, que ya lo hemos colocado acá, y luego, nos dice allí, y luego se colocan tantos ceros como la cantidad de dígitos que hay después de la coma en el número inicial. Ok, el número inicial es este que está acá. Y a nosotros nos están diciendo que después del 1, luego del 1, o sea, de este lado del 1, se coloca el 1 y luego se colocan tantos ceros como la cantidad de dígitos que hay después de la coma. Entonces, después de la coma en el número inicial. Este es el número inicial. Entonces, vemos que en el número inicial, aquí está la coma, y después de la coma hay 2 dígitos. ¿Y cómo yo sé que hay 2 dígitos? Porque es la cantidad de elementos que hay después de la coma. Entonces, en este caso hay 1 y 2 dígitos. Como pueden ver, el primer dígito es el 8 y el segundo dígito es el 2. En este caso, después de la coma hay 2 dígitos. Es decir, hay 2 números que están después de la coma. Si aquí hay 2 números después de la coma, si aquí hay 2 números, entonces después del 1 yo voy a colocar 2 ceros. Repito, si de aquí a aquí después de la coma, hay 2 dígitos, entonces aquí en el paso 3 voy a colocar 2 ceros. Entonces aquí coloco 1 y 2 ceros. Si por casualidades de la vida, en vez de haber 2 dígitos después de la coma, hubiese 3, entonces aquí yo coloco 3 ceros. Si aquí hubiese, después de la coma, hubiese 4 dígitos, que estuviera, no sé, el 5, el 8, el 9 y el 1, hay 4 dígitos. Si hubiese 4 dígitos, entonces aquí en el paso 3 yo coloco 4 ceros. Y así sucesivamente. El paso 3 nos dice que primero, en la parte de abajo, primero se coloca un 1 y luego del 1 se colocan tantos ceros, siempre tienen que ser ceros, se colocan tantos ceros como la cantidad de dígitos que hay después de la coma en el número inicial. Entonces, al ya colocarlos, esta es la fracción inicial. Como pueden ver, en esta fracción hay un numerador, hay un denominador y hay una línea de fracción. Y esta línea de fracción, esta fracción, mejor dicho, que estamos consiguiendo acá, es la que genera este número. Si usted usara una calculadora y dividiera 23.482 entre 100, le daría esta expresión decimal. Si usted lo hiciera en la calculadora o si lo hiciera manual, no importa, cuando usted divide 23.482 entre 100, le va a dar este número decimal específicamente. Por eso es que estamos diciendo que esta es la fracción que genera este número. Es decir, esta es la fracción generatriz de 234,82. Allí hemos hallado con estos 3 sencillos pasos la fracción generatriz de esta expresión decimal finita. Vamos a ver un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos este número que está acá, que es 23,596.
Bueno, vamos a tomarlo como un segundo ejemplo. Entonces vamos a colocar acá ejemplo 2. Y se resuelve con los mismos pasos porque sigue siendo una expresión decimal finita también. Entonces, en este caso, en el ejemplo 2, decimos hallar la fracción generatriz, en este caso, generatriz de el número decimal y en este caso, como ya dijimos, va a ser el número 23,596, que es el que pusimos de segundo ejemplo en el inicio de esta clase en este caso. Entonces, este es el número que me dan y como podemos ver claramente es una expresión decimal finita porque en la parte decimal el último número es el 6. Después del 6 no hay más nada. Y si no hay más nada después del 6, quiere decir que la expresión decimal llega hasta el 6. El 6 es su último número. Y entonces, teniendo esto, nos están pidiendo que consigamos la fracción generatriz de esta expresión decimal. Entonces, ¿cómo la conseguimos? Como estamos trabajando con una expresión decimal finita, entonces usamos el procedimiento de las expresiones decimales finitas, que consta de los sencillos pasos que ya vimos anteriormente. Se resuelve exactamente igual. Paso 1. ¿Qué es lo que me pide el paso 1? Bueno, en el paso 1 me piden que tome todo el número, pero sin la coma. Entonces, el número inicial, como podemos ver, es 23,596. Yo tomo 23,596, que es mi número inicial. Y de allí voy a sacar todo el número, pero sin la coma. Es decir, que si yo le quito esta coma que está acá, me va a quedar como 23,596. Como pueden ver, tomé todo el número, pero sin la coma. Este es el resultado entonces de el paso 1. Porque el paso 1 lo único que me pide es que yo tome todo el número pero sin la coma. Entonces, como pueden ver, tomé el 23 y el 596 y los coloqué juntos pero sin la coma que estaba entre ellos. Luego, en el paso 2, para el paso 2, ¿qué es lo que me dicen en este tipo de ejemplos? Bueno, en este tipo de ejemplos me dicen que para el paso 2 se crea una fracción en la cual el resultado del paso 1 se coloca arriba. Eso es todo lo que me están diciendo en el paso 2. Entonces creamos la fracción colocando una línea de fracción. Entonces, habiendo colocado la línea de fracción, en la parte de arriba colocamos el resultado del paso 1, que es este que está encerrado en el óvalo, en este caso. Sería entonces 23,596. Y ya con eso tenemos el resultado del paso 2. Luego entonces vamos al paso 3. En el paso 3 nos dicen que según el material que se les mandó, en el paso 3 nos dicen que en la parte de abajo, que es lo único que falta, en la parte de abajo de la fracción se coloca un 1 y luego se colocan tantos ceros como la cantidad de dígitos que hay después de la coma en el número inicial. El número inicial ya sabemos que es este que está acá. Entonces, en el paso 3 ya nosotros tenemos la parte de arriba, que como la podemos ver, en el paso 2 claramente se ve que es 23,596. Esa es la parte de arriba. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el paso 3? El paso 3 nos dice que en la parte de abajo de la fracción se coloca un 1. Ya lo colocamos. Y luego del 1, después del 1,
se colocan tantos ceros, aquí van ceros, pero se colocan tantos ceros como la cantidad de dígitos que hay después de la coma en el número inicial. Entonces, en este caso, aquí está el número inicial, vemos cuántos dígitos hay después de la coma. En este caso hay 1, 2 y 3. Entonces, como hay 3 dígitos después de la coma, entonces aquí yo voy a colocar 3 ceros. ¿Por qué? Porque son tantos ceros como dígitos haya después de la coma. En este caso, después de la coma hay 3 dígitos, por lo cual aquí coloco 1, 2 y 3 ceros, porque aquí había 1, 2 y 3 dígitos. Habiendo 3 dígitos, coloco 3 ceros y aquí tenemos nuestra fracción generatriz. Es decir, tenemos la fracción que genera o de la cual sale o de la cual nace esta expresión decimal que tenemos acá. Si yo dividiera 23.596 entre 1000, me daría 23,596. Y aquí ya entonces habría hallado mi fracción generatriz de esta expresión. Esta cantidad de pasos o este procedimiento que acabamos de hacer es para hallar la fracción generatriz de expresiones decimales finitas. Solamente se aplican estos pasos en la finita, puesto que las infinitas periódicas y las infinitas mixtas tienen su propio procedimiento, su propio algoritmo para hallar. Este es, digamos, el video de cómo se hallan las expresiones decimales o la fracción generatriz de las expresiones decimales finitas.